Muy buenas y bienvenidos a mi podcast, El Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio. Y nada, como siempre, cada fin de semana, cada viernes, pues vamos a hablar de diferentes temas relacionados con lo extraño, esos relatos increíbles, los sucesos más paranormales que podamos encontrar, asesinos seriales y un tema que me interesa muchísimo, que son las extrañas desapariciones. Un tema bastante complejo. Solamente deciros que podréis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Y por supuesto en mi canal favorito en YouTube. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Otro viernes más, otro fin de semana que tenemos por delante, pero ya estamos en mayo. Y nada, hoy voy a grabar un podcast bastante interesante. Quería haberlo grabado hace tiempo, ya que leí el tema de este asesino que podríamos decir que es un asesino en serie, pero que podría haber llegado a ser un asesino en serie. A ver cómo me explico. Lo pillaron a tiempo antes de que se convirtiera en un asesino en serie, es a lo que me refiero. Y es un caso que la verdad que me voló la cabeza cuando lo encontré en Reddit y fue como decir, wow, qué personaje, ¿no? Qué tipo de parafilia, ¿no? O afilia o adicción, ¿no? A cómo torturar y matar a sus víctimas, ¿no? En fin, es un caso que me quedó en la cabeza, como diciendo, no puede ser que haya este tipo de asesinos, ¿no? Explicando como asesinos en serie hay una variedad muy grande y todo depende de cómo se hayan formado desde la infancia hasta la adultez. Pero este caso se pilló a tiempo, con lo cual pues se pudo salvar bastante gente, bastantes personas diría yo. Y fue gracias a un muchacho valiente que pudo sobrevivir a la tortura que le aplicó este psicópata, este asesino, ¿no? Pero bueno, sin más, os voy a contar la historia, os voy a dar primero un pequeño resumen. Y nada, espero que os guste el tema de hoy, del asesino en serie, Dad Philip, el asesino rompehuesos o bone broker, como se dice en inglés. Y vamos allá. Viajaremos hasta el 29 de julio de 1995, donde Joseph Clark, de 17 años, pues secuestró a Thaddeus Dad Philip, de 13 años, de su casa en Baraboo, en Wisconsin. Pues para más tarde ser conocido como, he dicho, el asesino de rompehuesos. Clark secuestró a sus compañeros adolescentes y sistemáticamente les rompía los huesos durante su cautiverio. Dad soportó días de miseria física y psicológica. Imaginaros, ¿no? El pobre lo que tuvo que sufrir mientras este psicópata pues le rompía los huesos. Clark, mientras fingía que los adolescentes eran amigos, pues le rompía los huesos de la pierna de Dad y luego atendía las heridas con rudeza. Dejó a su cautivo encarcelado en un armario. Cuando salió de la casa creyendo que Dad estaba incapacitado. O sea, él lo metía en un armario para que no se escapase y se quedara ahí. Después de total de unas 43 horas, Dad logró descender un tramo de las escaleras, encontrar un teléfono y poder llamar al 911. Sobrevivió, sufrió lesiones permanentes y las autoridades descubrieron otros delitos que Clark cometió con otros niños adolescentes. O sea, no era el primero el que le hacía esto, además cometió un asesinato. Según la forma en que Clark hirió a Dad, a este chaval que sobrevivió, los investigadores pues calcularon o vincularon que a Clark con este asesino, que en 1964 pues otro adolescente de Wisconsin, el que había matado, al que he comentado, Chris Steiner, de unos 14 años, pues lo vincularon con este asesino, que finalmente pues sí, fue él. Clark intentó declararse no culpable por demencia, por enfermedad, pero los tribunales pues lo encontraron apto para ser juzgado. El Bone Broker lo llamaron. Al final recibió una sentencia de unos 100 años por sus crímenes contra Dad y una sentencia posterior por la muerte de Chris, de este chaval que había matado antes. La historia es bastante perturbadora, pero vamos a contarla desde una perspectiva más cercana. Así que os pongo en contexto y vamos a empezar con la historia de Dad, ¿no? Que el día 29 de julio del 95, a sus 13 años, pues estaba durmiendo en el sofá de su nuevo hogar en Baraboo, Wisconsin, y la familia se había mudado recientemente.
Cuando alguien recogió a Dad del sofá, pensó que era uno de sus padres, llevándolo a la cama. Desorientado, cuando se despertó, Dad descubrió que estaba afuera con un adolescente mayor que no conocía. El chico parecía amigable, preguntando si Dad podía correr con él. Dad, todavía con sueño y confundido, regresó con el niño a su casa, en la que afirmaba vivir con su hermano. Una vez allí, el niño misterioso se presentó como Joe y dijo que pronto haría una fiesta. Nombró a otros chicos que Dad conocía y dijo que estarían allí pronto. Mientras tanto, le preguntó a Dad si quería ver modelos de autos geniales arriba. Dad, por supuesto, lo siguió y sin saber que era una víctima de un secuestrador conocido como el Bone Breaker. Una vez que Dad estuvo arriba, Clark se despojó por completo de su personalidad adolescente amistosa, como todos los asesinos en serie, normal. Agarró al niño y lo tiró sobre la cama sucia, saltó sobre él y lo agarró por el tobillo. Luego comenzó a torcer el pie de Dad alrededor de su pierna hasta que el hueso sobre su tobillo se partió y se astilló. O sea, imaginaron el dolor del pobre chaval. Dad sintió más conmoción que dolor. Saltó de la cama y trató de correr escaleras abajo con su pierna rota, pero Clark lo atrapó rápidamente. Luego, Dad sufrió más lesiones, incluidos puñetazos y patadas, hasta que ya no pudo luchar contra su agresor. En una entrevista, Dad dijo que recuerda más vívidamente la sensación de fricción en los huesos rotos de su pierna mientras intentaba escapar. El dolor no eclipsó esta sensación. Imaginaros, ¿no? El que te partan los huesos como manera de apaciguar la adicción de este psicópata, de este asesino. La verdad es que es escalofriante. Pero después de que el ataque inicial rompió la pierna de Dad cerca del tobillo, Clark arrojó al niño sorprendido en el sofá de abajo. Dad, tratando de idear un plan de escape, le dijo a Clark que no le diría a nadie lo que había sucedido y que diría que se tropezó con una mesa. Clark sostuvo que nadie creería esto. Normal, un asesino no te va a dejar ir, ¿no? Excepto en algunos casos, ¿no? Que es bastante no común, bastante raro. Dad luego intentó razonar con Clark preguntándole por qué haría esto. Clark dijo que disfrutó el sonido y la sensación de los huesos rompiéndose a su antojo. Dijo que había hecho algo como esto antes y describió como que lo amaba, ¿no? Que digamos que es el normal en los asesinos, tienen una adicción que le produce adrenalina, y tenía este tipo de parafilia bastante rara, diría yo, porque no he visto otros casos o así de este tipo, ¿no? Que en el que disfruta del sonido de romper huesos, que es bastante raro. Pero bueno, entre estos ataques, ¿no? A Dad, Clark fingió amistad. Durante este tiempo de inactividad, Clark llevaba al niño al sofá para que esta pareja pudiera ver películas juntos. Según se informó, hablaba como si nada estuviera mal, como si fuera una persona normal. Clark habló sobre su familia, su automóvil, cómo vivía con su hermano en su casa sucia y su novia, quien en un momento estaba en la puerta principal con Clark, mientras Dad yacía medio consciente en el suelo. Imaginaron, ¿no? La situación. Pero este tormento infligió a Dad fue bastante severo, ocurriendo durante horas a la vez. Imaginaros, ¿no? La tortura que tuvo que pasar este chaval, este niño, con este psicópata. Según los informes, Clark maltrató a Dad como una forma de manejar sus frustraciones diarias. O sea, como si lo tirara como si fuera un saco de boxeos, vamos, en teoría. En un caso, el automóvil de Clark no arrancaba, por lo que torció la pierna de Dad hasta que se astillaron sus huesos. Luego le rompió las rodillas al niño e incluso saltó sobre su pecho. O sea, imaginaron, ¿no? El dolor que para apaciguar, ¿no? Esa frustración de este psicópata y pagarlo con el chaval. Cuando Dad intentó defenderse o escapar, el tormento se hizo más brutal. O sea, cuando cada vez que intentaba escapar, el pobre chaval recibía el doble de palizas y le rompía siempre algo. Es algo escalofriante. Clark empujó una vez una almohada sobre la cara de Dad para asfixiarlo. Imaginarlo, intentó matarlo una vez. Y el abuso tuvo lugar durante, digamos, aproximadamente 43 horas. Son como un día y medio más o menos, casi 2 días. Cuando fue rescatado, o sea, el chaval sobrevivió a 43 horas de tortura
y de frustramiento de este psicópata que lo tenía encerrado en su casa. Pero Dad, este chaval, se encontraba en una condición bastante mortal. O sea, todavía no se sabe cómo pudo sobrevivir a todo este tipo de tortura y a todas esas, ¿cómo decirlo? No sé, locura, porque no tiene otro nombre, de partir las piernas, sufrir abuso, perder la conciencia varias veces, rodar por las escaleras para poder escapar, en fin, una odisea. Y aquí cuenta, por ejemplo, cuando, aunque Clark era mucho más pequeño, ¿no?, que este asesino, que Clark, y todavía pues en su adolescencia pues intentó pues defenderse, ¿no? Ya que este pesaba 90 libras e intentó pues detenerlo muchas veces. El chaval era fuerte y complejo en cuanto a forma física, o sea, aunque fuera un adolescente, tenía bastante fuerza como para liberarse o incluso pelear con su abusador. Ya que, por ejemplo, durante el primer ataque, Dad luchó con Clark empujándolo y lográndolo pues descender las escaleras ante el próximo ataque. O sea, imaginaros cuando el abusador quiso de nuevo pegarle o romperle cualquier otro hueso, Dad se defendió y pudo pues incluso empujarlo para que los dos cayeron por la escalera, imaginaros. Pero incluso con la sangre acumulada en su cuerpo por las lesiones internas, esto es otra de las cosas. Hay un documental, ahora que quiero hablar de este tema, lo podéis ver en YouTube, como el mismo título que he puesto, pero podéis verlo en subtitulado en español. Y explica más detalladamente, ¿no?, los daños severos que tenía el chaval por la acumulación de sangre, como aquí explico ahora, que eran lesiones internas, con las piernas rotas y en numerosos lugares. Y aún así, soportando días sin comer. Y aún así, el chaval sobrevivió, que es lo que no entienden, cómo pudo haber sobrevivido tanto tiempo, ¿no? O sea, tenía un espíritu bastante fuerte. Y Dad dijo que no se quería dar por vencido. Tenía que encontrar la manera de escapar, ¿no? Y no fue la primera vez, sino que lo intentó hasta 3 veces durante su captura. O sea, el chaval lo intentó hasta 3 veces. Ya cuando Clark iba a ver a sus amigos o a arreglar su auto, lo que hacía este asesino era que dejaba a Doug en el dormitorio de arriba y asumía que el niño pues no podía salir de su armario, ya que lo encerraba ahí. Y tampoco podría pues bajar el tramo de escalera, ya que tenía las piernas rotas y estaba como muy cansado y deteriorado para poder llegar a pedir ayuda. Pero con lo que no contaba el asesino era que Dad pues tenía un espíritu fuerte y no se iba a dejar pues vencer por este psicópata, ya que Dad tuvo que arrojarse físicamente por un tramo de escalera y luego gatear usando solo sus manos y brazos, ya que a menudo en la oscuridad pues para poder encontrar ayuda, ¿no? Imaginaos, la casa no tenía ni luz, o sea, era una pocilga. En el proceso pues perdería el conocimiento varias veces, o sea, el chaval después de caer por la escalera no es que siguiera despierto, sino que se perdió el conocimiento, se desmayó varias veces, hasta llegar pues hasta el teléfono, ¿no?, lo que quería era pedir ayuda. Y no sabe exactamente cuánto tiempo duró esos periodos en el que estuvo pues con el conocimiento perdido, ya que ya luego en su último esfuerzo de escape, Dad logró ubicar un teléfono y sacarlo de la pared. Marcó el 911 y le dijo a la policía dónde estaba y lo que había sucedido. La policía condujo hasta su ubicación y lo salvó antes de que Clark regresara a casa. O sea, tuvo mucha suerte de que no regresara a tiempo este psicópata, este asesino, y no lo pillara con el teléfono. Poco tiempo después, las autoridades, pues ya después de haberlo salvado, pues arrestaron a Clark. Pero imaginaros, ¿no? Además de pretender actuar como un amigo, Clark también oscilaba pues entre causar daño y cuidarlo. Era bastante raro este asesino, ya que cuando terminaba una sesión de fractura de sus huesos, digámoslo así, Clark tomaba calcetines blancos y los envolvía sobre la pierna rota de Dad hasta que se convertía en una gruesa almohadilla de tela. Clark también tenía un par de aparatos ortopédicos
para las piernas que le ponía a Dad y luego intentaba que caminara. Luego continuaría pues con este ciclo de abuso. O sea, es increíble, ¿no? Lo que hacía el loco este. Lo maltrataba físicamente hasta partirle huesos y luego intentaba como cambiar a una forma de más amigable e intentar pues ayudarlo y a reparar el daño que había infligido, ¿no? Es bastante perturbador, no tiene sentido. Pero este muchacho, Dad, testificó que le preguntó a Clark durante su encarcelamiento si el castor había hecho esto antes. Y según los informes, Clark admitió, el asesino, haber dañado a otros 2 niños. Los investigadores al final lograron identificar a una de las víctimas en 1994, Christian Steiner, de 14 años, que desapareció de su casa en Baraboo, en Wisconsin. Las autoridades creían que alguien pues secuestró al adolescente, pero no había sospechosos conocidos en ese momento, y tras el descubrimiento inicial de este cuerpo del niño, los médicos forenses determinaron que la causa de la muerte fue ahogamiento. Pero después del arresto de Clark, las autoridades exhumaron el cuerpo de Chris y encontraron heridas en sus tobillos idénticas a la de Dad, determinando que sus piernas mutiladas le habían impedido nadar. Luego Clark fue juzgado por homicidio. O sea, este fue el que hizo ese asesinato, ya que digamos que concordaba las roturas que él había realizado, igual que a Dad. O sea, el pobre chaval este Chris, el que murió ahogado por no saber nada, no, porque literalmente le partió las piernas igual que a Dad y se ahogó, literalmente se ahogó en el agua sin poder nadar. Pero menos mal que exhumaron el cadáver y pudieron al final pues hacer una autopsia y determinar que directamente había sido pues este asesino Clark. Pero mientras Dad permaneció encarcelado, ¿no? Clark siguió con su vida y su rutina diaria como lo haría normalmente. Durante el día salía para hacer mandados, ver amigos y visitar a su novia. Mientras hacía esto, tomaría a Phillips y lo encerraría en su armario de arriba. El armario no tenía luz, comida ni agua, lo que según los investigadores haría que el cautivo se volviera más débil y más fácil de manipular, ¿no? De dominar durante su maltrato. Dad buscaría a tiendas en la oscuridad tratando pues de encontrar una manera de librarse y finalmente descubrió una guitarra de madera que usó pues para derribar la puerta. Gracias a esa guitarra pues se pudo liberar. ¿Qué pasó con Dad cuando lo operaron? Ya que requirió numerosas cirugías porque fue un auténtico desastre lo que le realizó en sus pobres piernas a este joven. Ya que cuando la policía acudió al rescate de Dad, estaba en tan mal estado el que el pobre ya no daba, estaba delirando. Sus pies estaban torcidos, tenían una piel que recordaba a la del caucho y sus dedos apuntaban en dirección equivocada. O sea, imaginaron con lo que se encontró la policía. Sus muslos se habían roto, sus costillas estaban magulladas y rotas y sus brazos estaban doblados y torcidos. Cuando ingresó al hospital, Dad tenía una hemorragia interna muy grave y potencialmente mortal. Los médicos dijeron que posiblemente estaba a hora de morir. Recibió atención médica inmediata, pero para reparar sus piernas y esperar salvar la movilidad del niño, requirió muchas cirugías durante varios años. O sea, la tortura que pasó este muchacho, o sea, no me la quiero imaginar. Luego tuvo que pasar por varios años de cirugía, imaginaros, ¿no? Por culpa de este loco asesino en serie que le gustaba pues partir huesos para escucharlo. No, la verdad que no, esta parafilia no tiene nombre, es una locura. Mientras lo llevaban de urgencia al hospital, Dad logró pues decirle a la policía que Clark había confesado pues haber hecho esto antes con otras víctimas, lo que ayudó pues a la policía a vincularlo con este muchacho con el que he dicho antes, con Chris Steiner. Las autoridades arrestaron a Clark y mientras pues estaba en una fiesta con su novia y desde allí comenzaron pues a registrar su casa. La policía buscó indicios de víctimas anteriores, pero encontraron pruebas que sugerían que Clark tenía la intención de capturar y atormentar a más niños. O sea, detuvieron a un posible asesino en serie a tiempo.
Imaginaros, ¿no? O sea, que no era que empezó con uno, luego atrapó a este muchacho, a Dad, pero gracias a Dios pudo escapar y delatarlo. Y en su casa, pues la policía lo que hizo un cuaderno escolar que enumeraba los nombres de más de una docena de niños locales, incluidos algunos que ya conocía, como el de Dad. Los nombres de los niños estaban en diferentes columnas, detallando si Clark podría o no secuestrarlos, tarde o temprano, y quería hacerles, pues, lo que quería hacerles, ¿no? Parte de esta lista incluía una columna titulada Lo de la pierna. Imaginaos la psicopatía que tenía este muchacho. Lo que sugiere que tenía la intención, pues, de destrozar futuras víctimas todas las piernas posibles, con los mismos métodos que usó con Chris Steiner, al que asesinó, y Dad Finney, el que sobrevivió. Pero bueno, otros adolescentes también que disparó a Dad, estancados en el juicio contra Clark. Hablemos de esto. Justo antes de que Dad pudiera testificar contra Clark, Michael Hurwitz, de 15 años, le disparó a Dad por la espalda. Dad no pasó de la herida, pero el juicio se retrasó. A pesar de esto, Clark finalmente fue declarado culpable y recibió, pues, una sentencia de 100 años. Más tarde, cuando las autoridades descubrieron a la otra víctima de Clark, Chris Steiner, Clark se enfrentaba a nada más y nada menos que a cadena perpetua, más de 50 años. Hasta el día de hoy, Clark mantiene que no recuerda lo que hizo a Dad y afirma que es inocente de la muerte de Chris. Más tarde intentó apelar algunas de sus condenas por falta de prueba, pero el Tribunal del Distrito desestimó el caso. La cirugía y la atención médica a largo plazo que han ayudado a Dad a caminar y a usar sus piernas nuevamente, aunque todavía cojea, pues al final pues también demandó a Clark y ganó el juicio que pudiera volver a caminar, que pagó un total que ascendió hasta los 21 millones de dólares. Pero en fin, al final pudo sobrevivir, pudo volver a andar, y Dad, pues cuando le preguntaron cómo pudo soportar lo que era toda esta tortura y poder escapar, solamente asintió que tenía solamente ganas de vivir. Imaginaros en el punto en el que nos ponemos muchas veces en la vida, ¿no? Que con simplemente la gana de vivir podemos llegar a donde sea. Este chaval lo consiguió, pero le costó bastante, ya que no fueron una ni dos, fueron hasta 3 veces de intentar escapar de las manos de este asesino, de este futuro asesino en serie, ya que tenía planeado, pues, matar a más chavales y hacerle la misma tortura, partirle los huesos de las piernas y darse a sí mismo placer con ese sonido que le hacía sentirse bien, o incluso no sé si darle adrenalina, decirlo de alguna manera. Ya como todos los asesinos en serie, todos siempre necesitan algo que le hace llenar de vida. ¿Y a qué me refiero? Como es la adrenalina que le produce, pues, el matar a personas o simplemente infringir dolor. Pero bueno, solamente déjame decirte qué opinas de este asesino, qué te ha parecido. Yo cuando lo leí, la verdad que me quedé bastante impactado sobre el simple hecho de que el crujir de un hueso partirse. Si lo habéis escuchado alguna vez, es horrible. Yo me he partido los brazos cuando era más pequeño, accidentes tontos, la verdad, y otras veces cuando era más pequeño. Y la verdad no es bastante agradable. E incluso cuando me partí el año pasado el ligamento cruzado, es un latigazo horrible. O sea, me dolió muchísimo. No quiero imaginar lo que tiene que ser el dolor de un hueso. Yo me lo he llegado a partir, pero ya hace tiempo que no me acuerdo, más o menos, pero es horrible. Pero bueno, ¿qué opináis? Que de este caso es bastante perturbador, ¿no? Yo solamente quería comentarlo porque lo tenía ahí pendiente y es bastante interesante. Lo podéis encontrar en YouTube, como he dicho antes, como el mismo título que lo tengo aquí arriba, y el nombre de Dad Phillips, el chaval que pudo sobrevivir. Y al final, pues, se pudo detener, gracias a Dios, a este asesino, y que no continuara, pues, con su plan perverso, que tenía una lista para secuestrar a más niños, que es lo más increíble, que no pensaba parar. O sea, es como cualquier asesino en serie. Y nada, solamente deciros que podéis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y aquí en YouTube, mi canal favorito.
Si queréis dejar algún comentario, compartir en las redes o darle like, sería de mucha ayuda, ya que podría seguir con mi hobby, que es este podcast. Y si queréis comentar cualquier otra cosa que investigue, pues dejadme en los comentarios, no hay ningún problema, yo lo buscaré y tengo una semana para investigar y creo que pronto tendré bastante tiempo, ya que puede ser que me despidan de mi trabajo después de 11 años. La verdad que me da igual, estoy cansado de mi trabajo. Hay muchas veces que llegamos a un punto en el que ya no aguantamos más y yo directamente, si me echan, me da igual. Solamente disfrutar de lo que me gusta, de lo bueno de cada día y listo. Como siempre me despido, como decía en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Así que nada, familia, desde aquí del Desván del Norte, os deseo lo mejor, un buen fin de semana y nos vemos. También puedes encontrarme en mis redes sociales de Instagram, TikTok y por supuesto en YouTube. Nos vemos, un fuerte abrazo y chao.